Bienvenidos a esta nueva clase de didáctica general, una clase en la que estamos tratando de cerrar algunos de los temas más importantes de la unidad 2. Hoy nos acompaña una nueva eminencia, un nuevo profe. Yo tengo todos los profes en esta clase, ustedes no se pueden quejar. Profe Fabio, bienvenido. Gracias, bienvenido y pues encantado de estar aquí en este espacio. El profe Fabio, ¿qué módulos acompaña acá en CECAR? Yo acompaño evaluación del aprendizaje y epistemología de la pedagogía. Pues creo que todavía ni mandaba a hacer porque con la didáctica ahí estamos relacionados tanto en evaluación y pues en pedagogía. Todo bien en epistemología, sí. Todo bien en la misma. Entonces pues bienvenido, profe. Aquí que creo que ahora sí nos vas a acompañar por mucho más tiempo. Bien, hoy sábado 23 de marzo entonces damos inicio a esta clase. Continuamos entonces nuevamente dándonos la información del horario de atención y del correo. Hay una recomendación muy específica desde nuestra decanatura y es darles el correo siempre en cada clase, ponerlo también en evidencia en los correos institucionales y a través del foro novedades. Entonces lo recuerdo nuevamente, mi correo es maria.meneses@cecar.edu.co. Ustedes ya saben que desde allí estoy muy pendiente a responder todas sus inquietudes y adicionalmente también hemos tenido como una comunicación muy efectiva por el correo de la plataforma. Así que desde el correo de la plataforma también estoy muy pendiente. Hay algunos estudiantes que me responden a tiempo, que siempre están allí como muy dados a decir, bueno, sí, recibí toda la información. Entonces, saben que nuestro horario es de lunes a viernes 7 a 8 a.m. y en la noche de 9 a 10, pero sin embargo, cada vez que veo un correíto, si sea desde mi celular, yo estoy muy presta como a responder. Desde esta semana y la siguiente también vamos a estar realizando algunas llamadas para algunos estudiantes que de pronto he visto que no han terminado actividades o que de pronto los he visto un poco colgados en lo que tiene que ver con didáctica general. Muy bien, ya teniendo en cuenta ese correo que apareció en sus pantallas, Meneses con S, por favor, porque algunos no lo están poniendo con S. Entonces, ya teniendo en cuenta ese correíto, maria.menesesb@cecar.edu.co, nos vamos con la siguiente diapositiva y es recordar el tema de la agenda de nuestro curso. Ustedes saben que estamos ya, obviamente, en la unidad 2, y que esta unidad va del 16 de marzo al 27 de marzo, lo cual quiere decir que estamos ya como a puertas de terminar con la unidad 2. Entonces tengan mucho cuidado con las fechas, recuerden que esta unidad no se amplía una semana, así como lo hizo la unidad 1, entonces 16 de marzo al 27 de marzo. Por acá. Nuestra unidad número 2, entonces, es el planteamiento metodológico. En la clase pasada también tuvimos como la oportunidad de explicar con mucho tiempo las actividades, cada una de ellas, y pues creo que fue una muy buena metodología porque ya no he recibido tantos correos con inquietudes respecto a ellas. Entonces siempre es bueno explicar con anterioridad las actividades para que ustedes pues puedan tener esa retroalimentación adecuadamente. Bien. Hoy también estamos con nuestra línea de WhatsApp. El profe Freddy está acá ya, mejor dicho. Fabio. El profe Fabio, ay, perdón. Quedaste capturada por Freddy. Pero bueno. Empiezan con F, por favor, escriban ahí, que es que he compartido como con 4 profes este set. El profe, por Dios, el profe Fabio Parra, ya está listo y disponible para ayudarnos a leer todas sus inquietudes y todo lo que vienen a participar en esta plataforma. Recordamos el número de WhatsApp, es 321-452-4218. Yo lo repito, 321-452-4218. Recuerden que este número de WhatsApp se rota por todos los módulos. El día de hoy pues lo tenemos acá, ya estamos ahí pendientes. La idea es que por favor por esta línea de WhatsApp participemos en el tema de la teleclase. Si tenemos otras inquietudes respecto a la plataforma, respecto a las fechas, pues sabemos que existen unos medios determinados para ello, que son los foros o definitivamente pues los correos tanto institucional como de plataforma. Entonces estamos allí prestos a sus participaciones y a que las podamos nombrar. Profe Fabio. Muy bien, listo.
continuemos acá. Como ustedes ya saben, todos nuestros foros sociales están abiertos. Por el foro novedades, recuerden que ustedes no pueden hacer ninguna respuesta, no pueden dar ninguna respuesta, simplemente es para que se informen. Todo lo que yo pongo en el foro novedades se los envío por el correo de la plataforma, ya teniéndolo muy en cuenta. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta que nos va a orientar o acompañar en esta clase de hoy? La pregunta es la siguiente: como docente, ¿qué cree que se debe tener en cuenta principalmente a la hora de planear la metodología de una clase? Recuerden que nosotros venimos casi que evaluando ciertas clases, verificando sobre todo que todos los docentes tienen unas metodologías diferentes, que para cada clase y también para cada área pues se genera una metodología específica de acuerdo a la población con la que estamos trabajando, de acuerdo al objetivo de la clase, pero digamos que en este momento, examinando ahí sus conceptos previos y todo lo que hemos venido hablando desde la unidad 1, ustedes verifiquen ¿qué principalmente se tiene que tener en cuenta a la hora de planear la metodología de la clase para cada uno? Y por favor expliquen su respuesta. Si me dicen no, creería yo que la población. Entonces, ¿por qué la población? ¿Qué me tengo que fijar en la población? No, creería yo que el lugar donde voy a estar dando la clase. Entonces, por favor allí expliquen claramente ese planteamiento que van a hacer allí. Profe, ¿usted qué opina? Cuénteme. ¿Qué es lo que usted cree que se debe tener en cuenta principalmente? Pues depende mucho de la perspectiva que tenga el educador de educación, primero que todo. Luego, unirse con el horizonte institucional que depende a ese modelo, qué modelo posee, y de acuerdo a ese derrotero institucional y personal, se estructura ese paso a paso, que es lo que traduce el método para llegar a ese fin que es como el objetivo. Excelente. Miren, el profe, a mí me encanta siempre hacerle las preguntas a los profes acá, primero para que participen también de esta clase. Bueno, por darnos la palabra, profe. Ay, no, sí, porque no, me dicen que me dan de compañía, no, eso es un profe que seguramente siempre tiene mucho que aportar. Claro que sí. Hemos estado hablando, profe, sobre todo como en la comodidad del docente frente a la metodología que utiliza. Es muy claro que cuando hay docentes nuevos, pues tratamos siempre como docentes nuevos de ver cómo otra persona hace su clase, cómo la estructura, vamos, observamos, pero claramente nadie se va a sentir muy conforme, cómodo con la metodología que utiliza todos los docentes. Para la muestra un botón, todos los docentes acá en SECAR daremos las clases de forma diferente. Hay algunos que, no sé, hasta en el ritmo al hablar, a la forma de moverse, la forma de interactuar con los demás, de plantear las preguntas, de estar en contacto con ustedes. De pronto allí también se ve mucho la personalidad, el criterio, el carácter de cada persona. Entonces, por favor, allí ustedes verifiquen e infórmenme cómo creen ustedes o qué creen ustedes que debe ser lo principal a la hora de planear la metodología de una clase. Bien, teniendo en cuenta esto, ya el profe allí levantará la mano cuando alguno tenga alguna opinión. Espero de verdad esa participación muy activa. Hecho, listo. Muy bien, listo. Bien, para poder iniciar entonces vamos con lo que significa la metodología. Acá entonces ponchamos la pantalla, por favor. Metodología, allí en su cartilla estaba esta definición que dice estudio o elección de un método pertinente para un determinado propósito. Su lógica o metódica evidencia todos sus procesos y justifica su organización. Casi que la traducción de Díaz allí nos podría decir que es ese camino con el cual nosotros, en el cual nosotros nos enrutamos para dar la finalidad a una clase, el método que nosotros encontramos pertinente para dar respuesta al propósito que tenemos como docentes frente a un área determinada y básicamente desde allí poder planear como unos resultados que posiblemente se pueden llegar a dar con los estudiantes y que posiblemente nos van a dar también una línea de evaluación específica también en esta metodología. Sí es evidente que allí tiene que estar inmerso todo lo que tiene que ver con el currículo, todo lo que tiene que ver en serio con el horizonte institucional en el que estamos.
No podemos estar de pronto en un colegio que tiende a ser muy tradicional y nosotros ir en contravía de ello, aunque existe la libertad de cátedra, pues tenemos que tratar de mantener de pronto un horizonte similar al colegio en el que nos encontramos. De allí que algunos docentes dicen, vea, yo no puedo trabajar, por ejemplo, en un colegio, no sé, pongo un ejemplo de monjas. Pongo un ejemplo para mí, por ejemplo, estuve en un colegio de monjas en el cual de pronto era muy restringido el acceso a ciertos temas y básicamente me pareció un poco complejo por la forma como yo tal vez quería transmitir información allí o tratar de acompañar. Y profe, le cuento que en mi cátedra era de educación sexual, o sea, era una complejidad muy de verdad muy difícil de manejar, pero pues básicamente yo creo que uno va aprendiendo de todo y va tratando también como de no volverse tan radical, sino tratar como de mediar un poco y estar atento también pues al año en el que estamos, a lo que los jóvenes también están hablando y cuáles son sus curiosidades y sus criterios también. Pero pues sí es bueno tener en cuenta eso, por eso es muy importante que cuando empezamos a trabajar en un colegio pues le echemos un vistazo muy amplio y tratamos de conocer el horizonte institucional del colegio y el currículo. En las reuniones de área, profe, casi siempre que estamos muy pendientes todos los profes de tratar de llenar y de trazar una misma línea de acción para que no se vea algo como tan cruzado allí. Entonces la metodología nos va a tratar de dar esos pasos específicos que nosotros mismos vamos a crear con referencia a las teorías que queramos nosotros hacer llegar a nuestra práctica, pero que tenemos que tener en claro que tiene unos pasos específicos. Entonces, aquí vemos lo que el profe también ahorita nos hablaba del método. ¿De dónde me yendo adelante, profe, qué pena. Sí, señor, eso me gusta, por eso me gusta que hablemos aquí. En la parte de método, entonces, recuerden que nosotros tenemos el libro Didáctica General que yo propuse allí. Me parece un libro un poquitico más masticable frente al tema de didáctica general, porque no sé, profe, si le ha pasado que se tiende a volver un poquito engorroso y como aburrido. Sí, bastante técnico. El tema de pedagogía y didáctica casi siempre se vuelve muy técnico. Entonces, ¿de dónde viene? Por eso, si ustedes ven allí, la palabra meta y camino se encuentran en azul. Viene del latín methodus, que a su vez tiene su origen en el griego en las palabras meta y odus, camino. O sea, meta y camino. Allí viene la palabra metodología. Por consiguiente, entonces entendemos que la metodología específicamente nos va a trazar esa ruta para llegar a un fin determinado, y es allí donde pues tenemos que tener muy en claro cuál es el propósito que nosotros tenemos en esa clase y cuál es el propósito o el fin que queremos alcanzar. Podemos entonces decir que es un camino para lograr los objetivos propuestos en un proceso educativo, siempre teniendo en cuenta el papel del docente y el papel del estudiante, y también, lo vamos a ver más adelante, la metodología también traza una ruta específica en donde yo como docente, cómo me estoy o cómo quiero que los estudiantes me vean y cómo quiero que la relación sea con mis estudiantes. Allí de pronto se me borra esta palabrita, profe, y es cuando hay una relaciones unidireccionales o de pronto soy más catedrático, entonces yo espero que ellos simplemente respondan cuando yo les pregunto, o es participativo o construimos entre todos el saber. Entonces allí en la metodología ustedes tienen que plantear muy bien ese papel, y esto va en serio a ensayo y a error. La metodología no es algo que básicamente tiene que estar específico y que no puedo cambiar nunca. No, la metodología del docente yo considero que siempre se va enriqueciendo a través del tiempo y de las experiencias que se van teniendo en el aula y en las diferentes situaciones en las cuales un docente se puede ver inmerso, no solamente en el aula, sino digamos en cualquier tipo de educación específicamente. Y se debe hacer una relectura constante, me parece a mí que es fundamental, porque sucede a veces que empieza el profesor su experiencia laboral como ya en ejercicio en esas prácticas pedagógicas, sí, arma un año muy bueno de prácticas pedagógicas, sí, pero cuando se da cuenta han pasado 10 años y está utilizando el mismo taller, la misma estrategia evaluativa. Sí, yo creo entonces, que a todos nos pasó. No se hace la relectura y tiene un año de experiencia con 12 años de trabajo. Entonces la invitación es para que aprendamos. Nos podemos equivocar, como menciona la profe, sí, pero tener el reto de decir, oiga, esto no me sirvió, definitivamente, si no están generando un aprendizaje en mi clase, pues la culpa no es de los que están allá, porque es una visión bastante
soterrada y sesgada de la educación, porque el que está orientando ese camino es uno como educador. Eso es como, hace parte como de esa resistencia de los docentes frente al cambio, ¿no? Hay un miedo. Hay muchos docentes, de pronto en instituciones educativas de básica, primaria y secundaria, me atrevería yo a decir un poco más allí, y no, mentira, sí, hasta en universidad. Yo también tuve una profe que andaba con el mismo cuaderno que le enseñó a los profes que me acompañaban, con ese mismo cuaderno estaba enseñándonos a nosotros, era un cuadernito amarillo y ella no lo cambiaba. Es una resistencia de pronto grande a no sé, cómo advertir nuevos retos, a decir, hombre, hay otros grupos, y sobre todo, diría yo, profe, también, a aprender de los nuevos grupos que llegan, de esas nuevas experiencias. Y si me permites, ese es un factor, el propio limitante. Sí. Existe otro, que es ese profe que llega con ganas de transformar y va profundizando en esas nuevas formas. Y llegan los otros profesores, ¿usted va a cambiar el mundo? Ay, Dios, mire, usted viene a mandar más acá que nosotros que llevamos tantos años. Y se genera un choque. Y se genera el choque, o se va capturando esa línea de fuga, como lo dice Foucault, de nueva innovación, de nuevas personas que pueden hacer algo por este proceso metodológico. Como que se vicia un poco la práctica pedagógica. Y nos vamos convirtiendo, como dice Pink Floyd, confortablemente idiotas en ese momento. Y sí, el profe sí dice algo ahí específico, y es que cuando uno sale de la universidad o tiene la oportunidad de hacer la práctica y uno sí sale muy motivado, ¿no? Y si no salimos motivados, yo creo que hay que preocuparse de antemano. Sí. Pero uno sí sale como con ganas de hacer muchas cosas. Y básicamente no hay que mentirles, ¿no? Siempre se va a encontrar uno con unos obstáculos en el camino, con docentes y con profes que vienen generando unas prácticas a nivel pedagógico con los cuales sí se sientan muy cómodos, pero ya de la comodidad pasan a una zona de confort donde no los mueve nadie. Y básicamente muchos dicen, bueno, ¿y yo para qué me esfuerzo tanto? ¿Para qué me mato tanto? Si acá casi se genera un choque, porque obviamente eso se ve, profe, y es que si yo hago más y de pronto estoy al lado de un profe, pues entonces van a exigirle igual al otro, y se genera como ese enfrentamiento como maluco, pero hay que saberlo llevar, y yo pienso que hace parte de la profesionalidad y de la ética que como docentes tenemos que llevar. Y mira que ahí cabe muy bien lo que nos menciona Mayerly Correa Pacheco, de licenciatura en inglés. Hoy hablaba con Mayerly, desde Bucaramanga nos dice, como docentes debemos tener en cuenta el contexto en el cual nos desenvolvemos, las edades, las necesidades educativas especiales, el tema y los recursos con los cuales contamos. Eso también es parte de ese tema. Y sobre todo que con eso, Mayerly, hay que cambiarlo en cada punto. La idea es que de pronto no seamos tan estáticos en ese pensamiento, no necesariamente porque tengamos que viajar de un lado a otro para entender que hay que cambiar esa dinámica, sino que cada año llegan estudiantes distintos, y de verdad que como ética profesional debemos obsequiarnos a nosotros mismos esa oportunidad de reinventarnos, de estudiar, de buscar otras maneras también de aportar, y obviamente de ser muy generoso con nuestros compañeros docentes y de alguna otra manera transmitirles esa buena energía de tener otras prácticas innovadoras. Yo cuento con muchos docentes compañeros muy creativos, que a la hora de estar en el aula siempre me dicen, mira, ¿por qué no implementas esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué tal cosa? Me funcionó aquello. Entonces es más bien tener como esa empatía con los compañeros docentes. Bueno, muy bien, continuemos por acá. Entonces, en esta metodología, en este método, pues obviamente tenemos que tener en cuenta algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo se va a realizar esa clase, ese taller, cómo voy a desarrollarlo? ¿Cómo voy a alcanzar mejor esos objetivos que ya planteé? Tengo que tenerlos claros. Primero, ¿cuáles son los objetivos específicos? Que ellos memoricen, que ellos generen una práctica frente al aprendizaje, que ellos experimenten algo, que ellos sean críticos. O sea, debo tener específicamente un objetivo claro. ¿Cómo definir las etapas de un programa de trabajo a corto, mediano y largo plazo? Entendiendo eso, digamos, durante los años escolares, si es por periodos, si es por semestres, básicamente cada cuánto voy a generar esos procesos de evaluación y coevaluación con los estudiantes para verificar, digamos, en un solo año escolar yo puedo decir, empecé con un método, pero pues no me está sirviendo, entonces hago una evaluación, y sobre todo esa coevaluación con los estudiantes para ver si ellos también están cómodos con lo que estamos haciendo, si está realmente funcionando. Y recordemos que la parte de motivación del estudiante va a generar
una dinámica mucho más sencilla en el aula, tanto para el docente como para los estudiantes. Adicional, cómo vamos a articular los contenidos de un programa dirigido con las necesidades y ritmos individuales. Eso es bien importante, porque digamos nosotros generamos como docentes un programa para un grupo, un método, una metodología específica para un grupo, pero hay que tener algunas especificidades respecto a algunas situaciones particulares con estudiantes, cognitivas, personales, actitudinales, específicas. Es decir, es como tener ahí en el tintero algunas, unas bajo la manga, dicen por ahí, porque con todo el mundo no me va a funcionar el mismo método. Yo tengo que ver, es más el volumen. Bueno, está funcionando con todo el grupo, pero tengo 3 o 4 que básicamente no han logrado llegar al objetivo que estoy planeando. Entonces, ¿cuál va a ser la metodología adicional que voy a utilizar con ellos? Mira que yo pienso que es fundamental, y lo veíamos esta semana en evaluación del aprendizaje, que le llega a muy pocas personas, entonces sí, se conecta mucho con este elemento, y es afinar esa planeación de aula, ese diseño metodológico, a sincronizarlo con una evaluación, para que no sea una evaluación solamente sumativa, que al final se nos va a convertir en ese diagnóstico, claro, de orden a que sea formativa, desde su mismo diseño, proponer actividades que van identificando eso que nos dice incluso la misma legislación, el 1290, la ley 115, de identificar en la clase esos ritmos de aprendizaje, qué falencias tienen. Y mira que estamos en un proceso de identificación en eso, en un grupo de investigación, de 0 tareas, menos hablar el profesor y más trabajo con los grupos. Y es interesante porque se amarran estos dos elementos, lo didáctico y la evaluación, desde esa formación. Estoy viendo en el salón de clases, este pelado se me está quedando, qué es lo que le está pasando, y yo le estoy explicando, y a veces esos 50 o una hora de trabajo es más significativo que una hora de cátedra donde y llevarse una tarea a la casa que están solos, sin acompañamiento. Mire, profe, que eso es bien importante. Nosotros en la unidad 1 hablábamos sobre todo digamos, de historia de la didáctica, y básicamente veíamos que esos métodos están un poco mandados a recoger, pero que no quiere decir que no sean utilizados aún. Y básicamente hablábamos de ese tema porque estamos muy propensos ahorita a tener unos métodos más participativos, o sea, que sean de participación del estudiante. Creo que ahorita, si alcanzamos, lo veremos, y es básicamente cómo yo puedo generar una práctica educativa de aprendizaje significativo con la participación del estudiante y el docente como mediador. Básicamente es eso, o sea, voy mediando los conocimientos que ellos van adquiriendo, el aprendizaje que van adquiriendo, soy como un moldeador de ese aprendizaje, pero básicamente no necesariamente estoy todo el tiempo yo hablando, dando una cátedra, y sobre todo en una educación infantil, por ejemplo, o en una educación también de bachillerato, es muy complicada. Yo pienso que se van perdiendo algunas prácticas o unas didácticas de participación del estudiante, y se va generando un tipo conferencia. Obviamente que hay situaciones en las cuales el docente sí tiene esa oportunidad porque está dando una conferencia, porque está dando a conocer algo para que los demás después realicen un trabajo respecto a lo que el docente está diciendo. Y mira que uno de los retos hoy, en eso que tú lo manifiestas, es, si no está en Google, no existe, no tanto eso. ¿Qué pertinencia tiene uno quemarse tanto tiempo explicándolo? No, es que hoy en día con estudiantes de bachillerato y en ese elemento. Desterritorializar el conocimiento es fundamental. Por ejemplo, te pregunto, y les pregunto a los estudiantes, es un ejercicio, no es para acorchar. Por ejemplo, esa sed de conocimiento que no vamos a encontrar tan fácil es, ¿quién es Lilith? ¿Quién es Lilith? Y allá les dejo para que ustedes digan, vainas así que... ¿Estamos corchados o sabemos? A ver, por favor, a todos mis estudiantes ya, que respondan. Que nos diga ya, venga. ¿Quién es Lilith? ¿Quién es Lilith? Y cosas así que muevan al estudiante. Vea, tenemos de hecho no nos podemos quedar aquí con esto. Les vamos a dejar algo que en internet lo podemos consultar y no nos vamos a gastar
un jurgo Una de clase tiempo entera en dando eso. a conocer algo que ya está allí. Y hablamos entonces de preguntas problemas, por ejemplo. Exactamente, sí Tú señor. eres psicóloga, ¿verdad? No, psicopedagoga, Psicopedagoga. y neuropsicóloga. Una propuesta también es cómo ese conocimiento se une al proyecto de vida. También se trata de amarrar allá. Y sobre todo porque genera más significación. Hay muchos estudiantes de verdad que se acercan a decir, ¿y eso para qué me sirve a mí? Me decían eso los ¿Y estudiantes. eso para Esta semana qué me sirve a mí? tuve un acompañamiento de un profe de sociales y estábamos explicando un tema y les decía, bueno, ¿y esto para qué le sirve? Quedaron mirándome así como, pero usted, ¿cómo así que no Claro, dice es eso? tratar de- es lo que tratar de anclarlo con algo mío, Pero mira la obviamente. respuesta, me decían, no, nos asombra que usted nos pregunte eso porque nosotros le preguntamos al profesor Sí. y él se pone bravo. Ay, Y yo les decía, no. ¿cómo así? Esa es la pregunta clave para ustedes Claro. en su proyecto. Y sobre de vida. todo para usted motivarse Ujú. frente a lo que está aprendiendo, porque hablábamos, no, pero creo que era en inteligencia de aprendizaje con la profe Carmen del número pi, Sí, sí. que le han hecho Estuvo hasta hace memes, poquito. hasta película hicieron, ¿verdad? Y Ujú. demás, porque en realidad sí, o sea, tenemos que encontrar esa motivación de por qué razón estamos estudiando algo, analizando algo y para qué me va a servir a mí. Cuando hablamos del número pi, pues entonces yo digo, bueno, está usted desarrollando pensamiento lógico matemático. No piense que usted para subirse a un bus tiene que sacar el número pi, pero básicamente este tipo de ejercicios le van a ayudar a usted a desarrollar un pensamiento lógico matemático que a partir de allí usted va a poder manejar otras cosas, así se dedique a la filosofía y no tenga nada que ver con matemáticas. Pero tiene mucho que ver con filosofía. Bueno, entonces, Dios mío, es que la matemática, yo realmente no le tengo como tanto, a la matemática no me mata, pero la desarrollé, o Pero sea, mira, no tuve cuando- tanto problema, la verdad. Cuando yo soy un ignorante en matemática, pero cuando la entiendo como una representación abstracta del ser humano, al igual que el lenguaje y las palabras y las cosas, como lo menciona esta escuela de los anales francesa, estamos hablando de lo mismo, es una representación, al igual que las letras del abecedario, del alfabeto, es igual el número matemático, es una representación de la realidad. ¿Cuánto nos hizo sufrir ese número pi a algunos? Y todo lo que tenía que ver con ello. Es más, a los 15 años, 14, 13, por más de que usted le dijeran que eso era pensamiento lógico matemático, usted no lo va a querer entender. Y allí viene el concepto metodológico y es tratar también de que los estudiantes comprendan el motivo por el cual están estudiando ello, la metodología que se va a utilizar para que puedan llegar a ese conocimiento y sobre todo lo puedan practicar, porque no se vuelva tan mecánico, porque entendemos que todo lo mecánico tiende a olvidarse. Todo lo que es mecánico, sí, claramente, lo resuelve usted muy rápido, pero tiende a olvidarse prontamente. Tenemos la respuesta de quién es Lidit. ¡Ay, Dios mío! Muy Gracias, bien, gracias. Por favor. No tengo el nombre acá, si me dices quién, Lili. yo le daría un puesto, fue la primera Por esposa de Adán. favor, de verdad, nos Eso salvamos. nos rompe toda la mitología geocristiana lo va a romper, porque si es la primera esposa de Adán, entonces ¿qué vino a hacer Eva? Muy bien, allí quiero saber el nombre de quién es, creo que es Mayerly también, entonces... Es Mayerly también, Sí, me olvidé, Mayerly de Correa. Bucaramanga. Mayerly, gracias, me salvaste porque Muy no tenía bien. ni idea quién era Lilith. Ahí Y está. mira cómo estalla esto y genera un conocimiento al respecto. No se me va a olvidar. Muy No bien. se me va a Está en el olvidar. rock Esto también. fue en vivo y en directo. Ese tipo de ejercicios los podemos hacer con los estudiantes. Eso está genial, Qué sobre bueno. todo porque de verdad, si no hubiese contestado Mayerly, yo me iba a cerrar esta clase preguntándoles quién es Lilith, no tenía ni idea. Pero mira cómo mueve, o sea, nada más ese elemento cómo nos va a movilizar todo lo que tenemos construido. Es verdad, en serio Muy bien. que en ese aspecto sí lo tenemos claro. Bueno, antes de continuar, yo traía, igual no importa porque lo podemos retomar la próxima clase, pero mientras tanto el profe puede leer esa opinión que tenemos. Listo, allí. muy bien. Aquí nos escriben, se debe tener en cuenta la organización de actividades en los 3 momentos de la clase, inicio, desarrollo y cierre. La metodología se debe planear de acuerdo al aprendizaje de cada niño, ya que cada uno aprende de forma diferente
y que ayude a reforzar sus conocimientos. Recuerden, porfa, siempre colocar ahí el nombre para nosotros darles un saludo, claro que sí. Ahí está sintetizando esos 3 momentos de clase y sobre todo porque la clase no puede terminar como en un, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Salió corriendo el profesor? Ahí no pasó nada, sino siempre decir, bueno, para la próxima clase pasa esto, tenemos pendiente acá, ¿qué opinas de ello? Tratar de anclar un poco lo que venía pasando en clase, porque sí vemos a veces clases en las que sale el profesor y uno no sabe ni en qué momento empezó, ni cuándo terminó, ni qué hay para la otra clase. Siempre generar, y sobre todo para organización nuestra, siempre es importante generar eso. Bueno, antes de irnos, yo quiero que veamos un poco algo de metodología en el aula. El día de hoy estaba charlando con el profe, esta película se la recomiendo muchísimo, muchísimo, se llama Estrellas del cielo en la tierra. Yo la he encontrado como Ángeles en la Tierra, sí. Estrellas del cielo en la Tierra, y de hecho también como el niño disléxico, también, sí. O sea, ha aparecido de varias formas. Es una película que nos permite entender un poco, primero el tema de la dislexia, que básicamente nos sobra comprender un poco esta situación del aprendizaje por la que pasan algunos estudiantes, pero nos muestra el papel del docente frente a esas características determinadas de las cuales hablábamos, de ese as bajo la manga, pero que se convierte en una práctica educativa que puede generar un cambio enorme en una persona. Nosotros hablábamos respecto a todo lo que recordamos frente a nuestro aprendizaje, por lo menos en lectoescritura. Y cuando hablamos con algunas personas decimos, fue bueno, fue malo, recuerdo que me sacaban la chancleta, entonces cada vez que veo el abecedario yo me acuerdo con mi mamá y la chancleta, o la profe de pronto regañándome frente a todo el mundo, o yo tratando de leer algo y ya por eso tengo pánico al leer frente a la gente. O algunas experiencias positivas en las cuales de pronto una persona le va muy bien y tiene ese don también para dirigirse a los demás, para hablar en público. Entonces, esta película en realidad yo quisiese que fuese un tema de discusión al finalizar este módulo. Es una película muy completa y de mucho análisis a nivel pedagógico. Entonces vamos a ver aquí algunos apartes, el enlace va a quedar también allí en la presentación, porque creo que no lo vamos a alcanzar a ver completo. Entonces, antes de que se acabe también nos despedimos, pero quiero dejarlos acá con esta muy buena referencia de pedagogía. Ahí ya está. La metodología tradicional es la que se enfoca en una disciplina. Los aprendizajes están centrados en los conceptos, donde el profesor es el centro de este proceso. Él es el que manda, o adopta una postura superior y el alumno simplemente actúa como receptor. El aprendizaje en este modelo es memorístico. La explicación es dada por el profesor de forma verbal, apoyada por la pizarra y libro de texto. La metodología tradicional a veces se considera del todo mal, pero siempre todas las cosas tienen su positivo y su negativo. Quizás esta metodología es más negativa, pero podemos rescatar. Por ejemplo, a veces se habla de memorización. En función tenemos imágenes que evidencian la relación alumno-maestro en este tipo de modelo tradicionalista. Can I have your attention, Ishan? Ishan! I said page 38, chapter 4, paragraph 3. Read the first sentence and point out the adjectives. Page 38, Ishan. Adit Labak, just help the boy. Come on, the rest of you, look into your books. Read the first sentence and tell me what the adjectives are. Okay, come on. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me.
Just read the sentence, Ishan. ये तो नाच रहे हैं। Silence. Speak in English. The letters are dancing. They are dancing, are they? Okay, then read the dancing letters. Trying to be funny? Read the sentence loud and proper. I said loud and proper, Ishan. Loud and proper. Loud and proper. Stop it. Enough is enough. Get out. Get out of my class. Out. You want to leave as well? Who was laughing here? Who wants to follow him? I don't want to hear a titter in my class. Look at your books. La memorización no es del todo malo. En todos los tiempos la memorización es importante hacerla. Lo que habría que hacer acá es ver la metodología que se utiliza para llevarla a cabo. Un ejemplo claro son las tablas de multiplicar, que a lo largo de la historia creo que todos hemos pasado por esos malos momentos. Pero si utilizamos buenas estrategias, vamos a memorizar también, a través de cantos, a través de loterías y cualquier tipo de metodología activa nos ayudará a retener ciertos contenidos. आगे फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? डोंट लाफ। पॉइंट दिखा कहाँ बना है मैंने? दिखा? नहीं दिखता। नहीं दिखता? पॉइंट नहीं दिखता? सतीश भटकल, come here and show him where I made the point on blackboard. अब दिखाई दिया? वेरी गुड। इधर आओ जल्दी। बंद मुट्ठी पे 5 ताकि ब्लैक बोर्ड पर से ध्यान न हटे। हाथ आगे, मुट्ठी बंद। अब ये स्टिल लाइफ स्टडी कॉपी करो। शेप मुझे परफेक्ट चाहिए, वरना दूसरी मुट्ठी पे 5। Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, uy, me cacho. Mi mamá me ama. La felicito, señorita. Ya sabemos que usted tiene una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? La metodología activa prácticamente es la manera en la que actualmente el docente está realizando su labor de una manera más interesante para el estudiante. Habría que reconocer que el conocimiento hoy se ha proliferado bastante y que el profesor ya no está en la capacidad de trasladar el conocimiento al estudiante,
sino que es el estudiante en el que a través de la motivación, a través de la investigación, él descubra el aprendizaje. De ahí que el docente ahora pues su rol principal es el de facilitar al estudiante sus propios aprendizajes, y para eso pues se requiere de un docente muy creativo en el que se pueda prácticamente disponer de una serie. Bueno, muy bien, este videito quedó hasta la mitad. Recuerden que va a estar también allí en la plataforma, en la presentación, lo voy a subir también como un recurso adicional para que ustedes lo puedan ver. Y básicamente decirles que vean esa película, tómense el tiempo, véanla hasta en familia, porque es una experiencia bien bonita. Está en español también. Está en español también, pero a mí casi siempre me gusta verlas como, así sea leer, pero escuchar ese idioma original. Muchas gracias por esa asistencia, muchas gracias, profe Fabio. Ya sabemos quién es Lilith, entonces puedo irme tranquila a mi casa. Que pasen un feliz resto de día. Chao, chao. Feliz semana.